Los bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, a todos en general. No a todos los conozco, no todos me conocen tampoco, pero yo sí recuerdo porque yo inicié a conocerlos a ustedes porque empecé a asistir a la iglesia de Buenos Aires. Conozco a la familia del hermano Alfonso, al hermano Alberto también, ha ido muchas veces a la iglesia, a la hermana Rosemary, y algunas veces también he ido a la iglesia de Canadá. Eh, Tal vez no me recuerden, pero bueno, ya me están conociendo. Gracias a Dios que me permite estar con ustedes en esta mañana para poder traer el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es importante siempre adorarle a Dios y escuchar lo que Él quiere hablarnos a través de su palabra. Para eso yo quiero que me acompañen en oración antes de poder abrir su palabra de Dios, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos tu dirección, oh Dios, que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes y darnos entendimiento del mensaje que tienes hoy para nosotros, para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia, la iglesia ha sufrido ataques por parte de Satanás, ya que esto nos muestra que esto no es una guerra simple entre nación con nación o un conflicto entre humanos, sino esto es un conflicto cósmico que trasciende desde el reino de los cielos. Y Jesucristo vino a poder reconciliarse a través de su muerte, que el ser humano se pueda reconciliar con Dios. Él eligió 12 apóstoles y a través de los 12 apóstoles, cuando Jesucristo asciende, el Espíritu Santo desciende y los guía en el camino del cristianismo. Nace aún antes de Pablo el cristianismo, cuando los primeros perseguidos se fueron a Macedonia. Y es allí donde comienza la iglesia, llamada el cuerpo de Cristo. Y nosotros hoy somos llamados el cuerpo de Cristo. Y en algún momento de nuestras vidas, tal vez no pertenecíamos, pero nos unimos a través de la dirección y la guía y el llamamiento del Espíritu Santo, que conmovió y transformó nuestras vidas. Pero este conflicto ha continuado año tras año, porque Satanás nunca se ha detenido en destruir lo que Dios construye y restaura. Satanás, mientras mira las horas, el tiempo de su fin, con más ahínco y con más maldad, ataca a su pueblo de Dios. Es por eso que hoy, guiado por Dios, yo les quiero compartir este tema tan importante dentro de nuestra iglesia. Y es la importancia de la unidad. Unidos en verdad. Yo quiero comenzar con este versículo que se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 10, que dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Sucede que en tiempos aquellos ya la iglesia estaba siendo atacada por diferentes ideas. Y hoy el tema va a estar en torno a cómo nosotros, como iglesia, debemos permanecer unidos, pero no solamente a través de nuestras fuerzas o decisiones o estrategias como seres humanos, o como una división o como una congregación, sino que tenemos que estar unidos en verdad y la verdad
es Cristo. Primeramente, nosotros tenemos que reconocer y tenemos que saber que la división significa debilidad. Cuando la iglesia se mantenía dividida, ingresaron muchos para introducir conocimientos equivocados dentro del pueblo de Dios. Y esto lo hemos visto durante toda la historia eclesiástica. Durante la iglesia ingresaron ideologías, filosofías que dañaron mucho a los miembros de la iglesia. Pero Dios mantuvo firme a su pueblo que rechazaba estas divisiones y se mantenía bajo las doctrinas de la palabra de Dios. Y Satanás no se cansaba de atacar a la iglesia. Satanás no se cansa de atacar a la iglesia. Porque es allí donde el trabajo del mensaje sobresale. No viene del exterior, viene del interior de la iglesia. Es por eso que Satanás quiere disolver y destruir de donde proviene la verdad. La unión hace la fuerza. Eso claro está y todos lo sabemos. Pero la división significa debilidad. Vamos a ver un poco de lo que Satanás hace para poder dividir a la iglesia. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 4. Que dice: esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La fe es lo que nos une. El mismo sentir en Jesucristo es lo que nos une. Yo me quiero detener aquí en estos momentos para poder expresar que es lamentable o es triste ver, hoy estamos mirando todo lo que sucede en el mundo, en nuestro país y aún dentro de nuestra iglesia, en las redes sociales. Las redes sociales son ahora nuestro perfil, es lo que es nuestro testimonio, porque hoy estamos en casa. Hoy muy pocas veces nos mostramos ante la sociedad porque la pandemia ha causado eso. Y hoy las redes sociales es lo que nos define a nosotros como cristianos. Y es lamentable y triste ver que dentro de la iglesia haya divisiones. Que venga un pensamiento de una persona y diga y se empiece a tener conflictos con otro hermano de la misma iglesia. Sabemos que nuestro país hoy se encuentra en un dilema, pero no es excusa para nosotros estar en diversas posiciones. Nuestra posición debe estar del lado de Jesucristo. Lo que hace daño a la iglesia, y la iglesia nosotros lo conformamos, es reseccionar y dejar que en nuestra mente ingresen pensamientos que vayan en contra de nuestra fe. Lamentablemente, si es que el ser humano, el Hijo de Dios, permite ingresar estos pensamientos, va a ser la causa de muchas divisiones dentro de la iglesia. Hermanos discutiendo de política en las redes sociales. Nosotros deberíamos ser apolíticos. No estoy diciendo que nosotros no podamos votar. Estamos para poder cumplir nuestros derechos. Pero tenemos que ver qué es prioridad en nuestras vidas. ¿Afecta mi vida espiritual? ¿Afecta la relación con mi hermano? Tenemos que ver que Satanás ataca también por ese lado.
Jóvenes, hay muchas veces que escucho decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ojo, esa palabra todo me es lícito no quiere decir que puedo leer de todo. Tengo previamente que analizar lo que voy a leer. La hermana Elena G. de White escribe y dice que nosotros tenemos que cuidar lo que ingresa por las avenidas del alma, lo que nosotros leemos, lo que nosotros vemos, porque es muy peligroso a lo que nosotros nos exponemos. Es por eso que lamentablemente en el pueblo de Dios existen hombres cuya obra se opone a la unidad que nuestro Dios estableció en la iglesia. Supuestamente estos hombres tienen planes y métodos de trabajo originales. Desean introducir en la iglesia cambios de acuerdo con sus ideas de progreso y se imaginan que así se obtendrían grandes resultados. Están siempre inquietos, aspirando a hacer alguna gran obra, realizar algo que les reporte honra. No estamos en la iglesia para recibir honra nosotros o para tener cargos importantes. Estamos en la iglesia para poder ayudar. ¿Los pies llegarían al objetivo sin los ojos? Definitivamente que no. ¿Los ojos podrían llegar a lo que está viendo sin los pies? Definitivamente que no. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes dentro de la iglesia para solamente honrar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Evitemos que ingresen a nuestra mente y a nuestra iglesia ideologías y filosofías que nos desunan y nos dividan como el pueblo de Dios. El apóstol Pablo menciona que el que no tiene el Espíritu Santo no entenderá la verdad presente. No entenderá el propósito del cual Dios nos ha llamado como iglesia. Porque solamente está cegado por sus propias ideas y de cómo Él muestra la verdad. Pero no como Dios quiere que la muestre. Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Pero hay algo que detiene el trabajo del Espíritu Santo dentro de la iglesia y de cada uno de los miembros. Es el orgullo espiritual de estos hombres. Debemos orar cada día para que eso no se manifieste dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque el orgullo, la estima propia, las contenciones, disensiones y pleitos entre hermanos deshonran la causa de la verdad. ¿Y cuál es la causa de la verdad? ¿No es Jesucristo? ¿No es predicar su muerte y resurrección y ahora esta verdad presente de su segunda venida? Que Él viene y está ansioso por encontrarse con sus hijos que perseveraron hasta el final. Entonces debemos hoy más que nunca permanecer unidos como iglesia. Aparentemente la pandemia nos desunió, pero al contrario, hoy es el momento de permanecer unidos en espíritu, con un mismo sentir, con un mismo pensar que es en Jesucristo Jesús. Los que siguen tal conducta exponen a la iglesia al ridículo de sus enemigos. Quien quiera que por engaño voluntario o por su mal ejemplo extravía a un discípulo de Cristo es culpable de un grave pecado. Quien quiera que haga objeto de calumnia o ridículo insulta a Jesús. Nosotros representamos, nosotros somos la luz del mundo, la sal que necesita el mundo. Nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo y no mostrar a una iglesia que ante los ojos de la humanidad nos vean como ridículos, sino como la luz de Cristo.
que trae esperanza y una verdad absoluta que es en Jesús. ¿Qué estamos haciendo para conservar la unidad en los vínculos de la paz? Nos hemos puesto a analizar. Hoy debemos encontrar ese rumbo nuevamente. Y si sigues en ese rumbo, continúa. Es lo que te anima Dios a seguir como iglesia. No podemos retroceder, no podemos mirar a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que buscar la paz que encontramos en Jesús. Como iglesia, tenemos que ayudarnos unos a otros. La pluma inspirada dice que Job encontró paz en medio de las tribulaciones cuando empezó a orar, no por él, sino por las personas que estaban en contra de él, o por las personas que lo criticaban. Él empezó a encontrar paz y a seguir su camino hacia Cristo. Pero esto no se puede lograr si nosotros nos desligamos y nos apartamos de la vid, que es Cristo, que es nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios. La unidad en Cristo es importante para la iglesia. Es por eso que nuestro Señor Jesús se preocupó por este aspecto importante, que es la unión y el amor en sus discípulos, pero también por los que venían más adelante a unirse a la iglesia. Por ellos oró a su Padre. Por eso Jesús sintió en ese momento que el mayor peligro que vendría era de un espíritu de amargura y de división. Vamos a leer la oración de nuestro Señor Jesucristo y también empecemos a meditar cada vez que leamos la palabra de Dios. Juan capítulo 17, el versículo 17 al 21. Jesús oró así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto está dirigido hacia nosotros. Esta oración es por nosotros. Versículo 21. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno, nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La misión no se puede cumplir y no va a ser efectiva si la iglesia no está unida. Porque la causa, el resultado que menciona aquí Jesús se dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros reflejamos esa verdad, nosotros comunicamos esa verdad cuando estamos unidos en Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos une en la verdad a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús ya estaba a punto de ascender a los cielos, él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y el Consolador, que es el Espíritu Santo, es el que nos une a Cristo. Porque Él conoce todo de Dios, porque también es Dios. Y solamente a través de Él podremos conocer y permanecer unidos como iglesia, firmes y cerca de nuestro Salvador. Es así como inició la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, como muchos le decimos. Y eso lo dice y está registrado en la Biblia también cómo andaba la iglesia y cómo cada día se unía
al cuerpo de Cristo muchas personas para estar unidos en Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia firme, una iglesia cimentada sobre la roca. Siempre hablamos que la familia o nuestra fe tiene que estar cimentada sobre la roca. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces tenemos que estar cimentados sobre la roca eterna, que es Jesucristo. Y Dios nos preparará para ir en busca de las personas que deben ser añadidas a la iglesia, que están esperando recibir verdad, amor, esperanza. Y esto se logra con una iglesia firme en la fe. Cristo compara a la luz brillante, a la sal salvadora y a la levadura transformadora con el fervor del conocimiento de la verdad. El equilibrio de la verdad es la ley y el evangelio. La ley y el evangelio, la justicia y la gracia se unieron en la cruz del Calvario. Hoy estamos estudiando lo que es el pacto eterno, el nuevo pacto que es a través de Jesucristo. Y todo se centra en nuestro Salvador. Es a través de Él que nosotros obtenemos perdón. Y es a través de Él que la iglesia permanece unida. Tenemos que continuar marchando hacia adelante, iglesia. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Estamos viviendo en tiempos difíciles. La iglesia ha sido movida en estos 2 últimos años, pero gracias a Dios y la guía del Espíritu Santo que ha guiado a los líderes, a los grandes ministros, a los líderes de la iglesia, para que puedan sobresalir y buscar estrategias nuevas de seguir evangelizando. Por eso muchas personas, aún en tiempo de pandemia, han entregado su vida a Dios. Pero esto no acaba aquí. Esto va a continuar, porque este mundo solamente nos va a ofrecer calamidades y destrucción, enfermedades, tristeza y dolor, porque lamentablemente Satanás se encarga de todo ello. Pero tenemos a un Dios que está al mando de su iglesia. La iglesia le pertenece a Dios, no le pertenece a un presidente, no le pertenece a un gran líder o a un erudito de la palabra de Dios. Le pertenece a Dios. Y es por eso que Él nos llama a proclamar en alta voz este mensaje, un mensaje adventista, un mensaje que en estos tiempos se debe dar más que nunca, pero acompañado del abundante derramamiento de su Espíritu. Y eso es nuestro trabajo de cada día, de orar para que Dios nos unja con su Espíritu Santo. La verdad presente es anunciar la muerte y la resurrección de Jesucristo y su segunda venida. Una vez le preguntaron a Ellen de White cuál era la verdad presente. Y ella escribió así: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Es un mensaje que nosotros tenemos hoy en mano. Es nuestra herramienta de trabajo. Es la que nosotros tenemos que presentar al mundo. No forjando miedo, sino forjando un amor y esperanza en Jesucristo. Porque ese es el mensaje central. Y es lo que nos acercará al final de los tiempos para recibir a nuestro Dios en los cielos. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Se dice muchas veces entre la iglesia
que lo único que llevaremos al cielo es el carácter que nosotros vamos a forjar, que es cierto, y debemos trabajar día a día. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos obtener ese carácter que nos va a hacer partícipes de las cosas bellas que Jesucristo está preparando en los cielos? El Salvador nos dio una orden y nos dijo cómo. Mateo capítulo 11, versículo 29. Nuestro Señor Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El único camino para poder nosotros forjar un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo es llevando su yugo, porque Él es manso y humilde, y porque nos ordena aprender de Él, y solamente de Él, y por Él, y para Él, seremos una iglesia que va a reflejar el carácter de amor que es Jesús, porque Dios es amor. Y es nuestro trabajo presentar a Cristo como iglesia. Cuán cuidadosos debemos ser en toda palabra y acto para seguir de cerca al desechado, a fin de que nuestro ejemplo conduzca a los hombres a Cristo. Para eso nosotros hemos sido llamados, no para seguir en nuestra zona de confort, sino para trabajar arduamente al rescate de las almas perdidas. Somos una iglesia misionera. Manifestar en nuestra vida el poder de la verdad que se nos ha presentado con mansedumbre y bondad, tolerancia y amor. Debemos contemplar el carácter de Cristo. Y eso Pablo lo dijo en 2 Corintios el capítulo 3. Pablo escribió, dijo: por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. No por nuestras propias fuerzas. Podemos ser disciplinados, ordenados para andar correctamente en la iglesia, pero el único que transforma nuestras vidas es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, para reflejar a Cristo. Necesitamos aprender la más provechosa de todas las lecciones, la humildad y la fe de Jesús. Que Dios nos acompañe cada día en este camino. Porque los que poseen el ánimo de Cristo tendrán humilde opinión de sí mismos. No vamos a querer enorgullecer nuestro ego y enaltecerlo. Al contrario, vamos a querer enaltecer a Cristo en nuestras vidas. Trabajarán por la pureza y prosperidad de la iglesia y estarán listos para sacrificar sus propios intereses y deseos antes que causar disensión entre sus hermanos. Mientras más nos acerquemos a Cristo, mientras más unidos estemos a Cristo y mientras más y cada día presentemos a Cristo como se debe, la iglesia va a permanecer unida. Esto se encuentra en el tomo 2 de Joya de los Testimonios en la página 83. Presentad a Cristo solamente en Él podremos mantenernos en unidad. Es lo único que nos mantiene unidos, hermanos. Es el único propósito que nos mantiene hoy aquí conectados también. Cristo. Todo se centra en Él porque Él es nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor y que pronto viene. La obra de los siervos de Cristo no consiste simplemente en predicar la verdad de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pareciera que nos limitamos solamente a predicar esto,
Pero la hermana Elena G. de Guay escribe y dice, sino que también han de velar por las almas, como quienes han de dar cuenta a Dios, deben reprender, corregir, exhortar con paciencia y doctrina. Una familia, ¿cómo se mantiene? En una familia hay conflictos, pero lo importante es exhortarnos, con amor, con paciencia, corregirnos, no con nuestras ideas, no con lo que proviene de lo externo, sino lo que proviene de la palabra de Dios. Y así nuestras vidas y nuestro deseo va a ser una preocupación y una ocupación por las personas que necesitan hoy escuchar de la verdad, que es nuestro Señor Jesús, que viene pronto. Al aceptarlo todos los días como nuestro Salvador y Señor, su voluntad no desaparece, sino que recupera su verdadero lugar, que es el corazón. Así se realiza el propósito más elevado de Dios para el hombre. Es por eso que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ya no miremos atrás, sigamos mirando hacia adelante como iglesia. Somos una iglesia militante que tenemos que seguir marchando porque estamos involucrados en este conflicto cósmico y lo único que nos mantendrá firmes en esta guerra, en este conflicto, es estando del lado de nuestro Señor Jesús. El nuevo pacto permite vivir en armonía con la ley. La ley que es Cristo Jesús, a través del amor generado por el Espíritu Santo. Es un trabajo unificado. Cuando la tierra se creó, estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Trabajaron unidos por la creación de la humanidad, de este planeta. Y trabajan unidos por la salvación de la humanidad. Y aún siguen trabajando unidos para guiar a su iglesia. Es por eso que en su oración final Jesús oró por el principio de la unidad. En su última oración Jesús deseaba que su iglesia se mantuviera unida. Con este mensaje, hermanos, que hoy Dios nos ha traído a través de su palabra y a través del Espíritu y profecía, el llamado es que nosotros como iglesia nos cuidemos de lo externo, de que ingresen ideas, filosofías que dañen a nuestra iglesia. Refugiémonos en nuestro Señor Jesucristo. Estudiemos cada día su palabra porque es allí donde encontramos la verdad. Es allí donde conocemos cada día a nuestro Salvador. Y que el propósito para el cual hemos sido llamados sea que como iglesia unida sigamos compartiendo el Evangelio y la verdad presente. Que Dios me los bendiga.